Estamos estudiando el viaje de Israel, y dentro del viaje de Israel estamos estudiando el tema del sacerdocio. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es el cumplimiento. El de Aarón es el patrón, es el modelo. Hemos dicho muchas veces que todo en la Escritura, todo lo que tiene que ver con la formación de Cristo en nuestra vida tiene un modelo. El sacerdocio no escapa a eso. Si queremos ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, tenemos que seguir los pasos del sacerdocio de Aarón, tal como el Señor Jesús lo hizo. Él es nuestro patrón. Lo que estamos haciendo es dando un panorama general para mostrar que hay un camino. No estamos haciendo un estudio exhaustivo de lo que es el sacerdocio. Pero yo les pido que también tomen conciencia de que si solo oímos cómo es la cosa, pero no la vivimos, jamás vamos a ser sacerdotes. Es oír, entender y comenzar a seguir esos pasos, lo que el sacerdocio de Aarón nos enseña. Dijimos que primero hay un llamamiento a la santidad dentro del pueblo de Dios. Van a haber algunos que van a ser, bueno, la verdad es que el llamado es para todos, pero va a haber algunos dentro del pueblo que van a aceptar el llamado para ser más santos que los demás. Y ahí entramos ya a lo que la Biblia le llama el sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es para ser diáconos en la iglesia. Si ejercemos bien el sacerdocio levítico, llega el momento en que Dios dice: vistámoslo de sacerdote. Ya el sacerdote va a ministrar en el lugar santo. Esas vestiduras son simbólicas. O sea, en el caso de ellos era real. Ellos podían vestirse con esas vestiduras. La Biblia le llama las vestiduras santas de Aarón. Todo el mundo reconocía y respetaba esas vestiduras. De esas vestiduras solo hemos visto el efod, que es quizás la pieza más importante de la ropa, del vestido, el efod, y estudiamos un poco de las hombreras. En el Nuevo Testamento la idea es que si aceptamos y somos diáconos, y ser diácono no significa recoger la ofrenda, hacer la limpieza, esos son la forma en que el ser humano le ha dado a esa figura. No, ser diácono, dice ahí la Escritura, que debe ser marido de una sola mujer, que tenga buen testimonio, que gobierne bien su casa. No está hablando de funciones de la iglesia, del templo. Está hablando de cosas en la vida, particulares de nuestra vida, ¿no? Si ejercemos bien eso, entonces nos vamos a ir vistiendo, Dios va a ir vistiéndonos como sacerdotes. Pero ¿cómo traducimos eso hoy?
por medio de nuestras obras. Las obras son el vestido y la calidad de las obras es lo que le va dando los colores, todas las cosas que tenía esa vestimenta. Debemos de entender que cada vez que ganamos algún crédito, por decirlo de esa manera, en el Señor, entonces nos vamos vistiendo. Eso significa que nuestras obras van siendo más justas que las que hacíamos antes. Vamos creciendo en eso. Entonces podemos medirlo nosotros. Si no cambia nuestra forma de ser en el hogar, si no cambia nuestra forma de ser en el trabajo, significa que no nos estamos vistiendo de las vestiduras sacerdotales. Y dentro de esas vestiduras vamos a Éxodo 39, versículo 5. Éxodo 39, versículo 5 dice: y el cinto del efod. Hay que entender que si ustedes leen bien ese capítulo, les pedimos que lo leyeran la vez pasada, hay dos tipos de cinto. Está el cinto de la túnica, o el manto, perdón, y el cinto del efod. Son dos cintos diferentes. Aquí en el versículo 5 estamos hablando del cinto del efod, que estaba sobre él, era de lo mismo, o sea, de lo mismo que el efod, que es de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea que el cinto llevaba oro, es la divinidad; azul tiene que ver con la palabra; púrpura con la autoridad divina de rey; carmesí con la sangre de nuestro Señor Jesucristo siendo derramada; y el lino torcido tiene que ver con las obras. Pero si ustedes siguen las figuras, van a ver que lo primero es el vestido, es la túnica o el manto. Por ejemplo, cuando dice fueron vestidos de vestiduras blancas, esa es la primera pieza de la ropa. A esa vestidura hay que ponerle el efod y todos los demás, la diadema, todas las demás piezas que lleva el sacerdote. Entonces, el cinto lleva los mismos elementos que lleva el efod. Pero decíamos, la última vez que hablamos, ahí nos quedamos, el cinto es como un cinturón, como un cincho. ¿Qué es lo que hace? Es ceñir, apretar. ¿Y qué es lo que aprieta? Ahí dicen los lomos y el vientre. O sea, cuando nos ponemos el cincho, lo que hacemos es ceñir. No se lo puede dejar el cincho muy flojo, no se ve bien, queda ajustado. Pero ¿qué representan los lomos? Los lomos, dijimos, es la fuerza de la carne. Entonces yo tengo que ceñir eso. No debo dejar que pase de ciertos límites que el Señor me permite. No debo pasar de ahí. Hay que apretar eso y no dejar que pase. Y el vientre tiene que ver con las viandas, la comida. Entonces, si como mucha comida carnal, estoy engordando. Engordó Jesurún. O sea, Jesurún es Jerusalén. Engordó, ¿por qué? Porque estaba comiendo mucha comida de forma desordenada. No, hay que ponerle límite a lo que comemos de fuera. O sea, la orden que tenemos es comer
lo más que podamos, bueno, no lo más que podamos, sino que la porción diaria de la palabra. Entonces el cinto representa eso, tener control sobre la fuerza de la carne, no dejar que la fuerza de la carne se desborde, y con la comida de las cosas carnales también no debemos de sobrepasar el límite. Y la idea es que cada vez esos límites, tanto de los lomos como de el abdomen, debe de reducirse. Esa es la idea. Después tenemos el manto y la túnica. Dice la escritura ahí siempre en Éxodo 39 que el manto era todo de azul, y por último está la túnica de vestiduras blancas. También llevan, ustedes pueden leer ahí, la diadema y la mitra. La diadema habla de santidad, es como una corona que va en la cabeza, que habla de santidad. Estoy dando solo los datos generales. Yo les pedí a ustedes que con esa guía ustedes pueden ir más detalladamente, ir estudiando lo que es el sacerdocio, ¿no? Cada elemento de esa vestidura tiene un significado espiritual. ¿Cuáles son las funciones del sacerdote? El sacerdote tenía la función de discernir lo bueno y lo malo. O sea, alguien llegaba a consultar y le decía, esto está bien así o está incorrecto. El sacerdote le decía a la persona que consultaba si era conforme a la voluntad de Dios o no. Si vamos ahí a Levítico 1, versículos 7 y 8, dice: y los hijos del sacerdote Aarón, que era el sumo sacerdote, los hijos eran los sacerdotes, entonces los hijos del sacerdote pondrán fuego sobre el altar. Hermanos, a veces hacemos eso aquí. Yo he dicho que no he entrado al lugar santo, por lo tanto no puedo considerarme sacerdote. Pero las mismas funciones en menor calidad deben de cumplirse antes de llegar a ese lugar. Entonces aquí a veces decimos cosas a los hermanos que sienten que es como fuego. ¿Sí? Cuando les mencionamos la palabra sobre algún problema que están teniendo, ellos pueden tener la sensación de que es algo muy duro, como fuego. Pero la idea es que el sacerdote va a tener esa función de decirle al creyente algo que a lo mejor en su carne no le parece. Si alguien está diciendo malas palabras y le dice, hermano, tiene que dejar eso, él puede sentir como que le están poniendo fuego. Yo ya he tenido esa experiencia. Yo tengo la tendencia nunca a reclamarle a nadie nada, sino de exigirle nada a nadie, sino que hablándole. Pero uno ve aquí en la quijada, ¿verdad? Trátalo donde se está sintiendo que la palabra le está llegando, y entonces está rebelándose contra esa
palabra. Entonces, ¿por qué? Pues está sintiendo que es fuego que le está cayendo. El sacerdote tiene esa función, y es una función que cada uno de nosotros puede desempeñar, porque todos somos llamados a ser sacerdote. Dice aquí, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. O sea, cuando estamos dándole los consejos, lo que estamos haciendo es acomodando eso ahí. Luego los sacerdotes, versículo 8, hijos de Aarón, acomodarán las piezas. Dice, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos. Todas esas son funciones del sacerdote. Entonces el sacerdote va a ayudar a que los hermanos, los hijos de Dios, puedan identificar las partes que están mal, esas partes carnales, para ponerlas en el fuego y que se vayan quemando. Pero, repito, por ejemplo, el mensaje de Jeremías. ¿Qué es lo que hacía Jeremías? Jeremías les decía, Jehová dice que se sometan al rey de Babilonia. ¿Qué significaba eso? Dejar las comodidades que tenían, por ejemplo, el rey con todos sus gobernadores, todos sus príncipes, los príncipes de Israel. Ahí estaban los sacerdotes. Y entonces el Señor dice que hagan esto. Y ellos no les pasaba por la cabeza que eso que esa palabra viniera de Dios. Entonces, eso tú te lo estás inventando de tu propio corazón, le decía. No te vamos a oír, mejor te vamos a matar por no quererse quemar y para ir en el cautiverio, ¿no? Entonces vamos a experimentar eso. Hermanos, yo cada semana experimento eso. Hay un rechazo a esa parte del evangelio. Pero entendamos que lo que se está haciendo es, usted tiene un problema malo, entonces el Señor va a comenzar a decirle, ponlo en el fuego, abraza la cruz, ponlo en el fuego y que se queme eso, debe quemarse. Lo que sea, el orgullo, la soberbia, esas son las partes que hay que poner en el fuego. Celos, contiendas, iras, hay que ponerlas en el fuego. Olvidarse. ¿Qué sucede cuando se hace ceniza? No queda absolutamente nada. Pongámoslo, quemémoslo, que no quede absolutamente nada, resentimientos, nada. Perdonémonos. Cuando se trata de relación, perdonémonos y empecemos de nuevo. Otra función que tiene el sacerdote, ya hemos mencionado dos. Uno, el sacerdote tiene la habilidad divina de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, que le va a aconsejar al Hijo de Dios que llega a consultarnos. Recuerden que también estaba el Urim y Tumim, las dos piedras que llevaba en el pectoral, y era para decir si estaba bien o estaba mal algo que la persona llegaba a consultarnos. Además de esa función, el sacerdote le ayuda al creyente a que sea él mismo un sacrificio para el Señor. O sea, parte de las funciones del sacerdote es oficiar los sacrificios de los hermanos en este caso. Otra función es que ellos preparaban el aceite que ponían en los candeleros, en las lámparas del candelabro.
Entonces la función del sacerdote es estar brindando ese aceite para que la luz del candelabro, que es figura de Cristo, se mantenga permanentemente. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles: ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen esa función de sacerdote de estar poniendo el aceite para que la luz nunca se apague, la luz de Dios, su palabra. Otra función es el pan, que es el pan, la palabra, ofrecer el pan de la proposición. O sea, que la palabra de Dios siempre esté en la boca de las personas. Yo he insistido en eso. O sea, es diferente cuando alguien le presentan el problema y él hace mención de la palabra sin ir a la escritura. No puede estar diciendo: espera, voy a ver. Hermano, eso es terrible. Cuando uno es interno en el área de medicina, ahí le enseñan a uno un montón, un poquito de un montón de enfermedades, ¿verdad? Los síntomas, los signos y qué es lo que le debe dar. Pero si usted no ve la enfermedad en un paciente, eso se olvida rápido. No es como cuando a usted le dicen algo y va a haber un paciente que tiene esa enfermedad, eso se queda más fuerte. Entonces yo en el internado aprendí que hay una enfermedad que se llama edema pulmonar. Edema pulmonar. ¿Y qué es lo que sucede con el edema pulmonar? Que se acumula líquido entre el pulmón y la telita que lo cubre. Ese líquido impide que el pulmón se expanda y entonces el paciente entra en un problema de que no puede respirar. Entonces, cuando estaba haciendo el año social allá en Usulután, aparece un paciente así con problemas respiratorios y comienzo a buscarle y al fin de Dios, esto lo que ha de ser, después de examinarlo, tomarle examen, esto ha de ser un edema agudo del pulmón. Pero fíjense las palabras, y así fue: esto ha de ser. El sacerdote tiene la seguridad. Y cuando yo dije esto ha de ser, yo no sabía qué hacer. Entonces me fui a buscar el manual de medicina, ¿verdad? Donde está, buscar edema del pulmón y ver qué es lo que había que hacer, y empezamos a hacérselo. Imagínense. El paciente estaba consciente, yo con el libro en la almohada ahí haciéndole maniobras, ¿verdad? Y el paciente viendo que yo estaba leyendo el manual. O sea, este tipo no ha de saber nada. Entonces, eso es que la palabra esté en nuestra boca, no que, esperen, voy a ver qué es lo que dice la Biblia, buscar. Esa es la función del sacerdote, que la luz esté todo el tiempo fluyendo, que la palabra de Dios esté en la boca de cada uno de nosotros, que sea como una espada aguda de 2 filos y que pueda penetrar en el problema que usted tiene, que pueda penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Y entonces el Señor trabaja en la vida de los creyentes produciendo ese cambio que buscamos. ¿Y cuál es la otra función del sacerdote? O sea, si ustedes se fijan, son cosas diferentes a las del diácono. Es algo más elevado. Es ponerle incienso al altar del incienso. O sea, el altar del incienso estaba ardiendo continuamente con fuego que había descendido del cielo. Porque el problema de Nadab y Abiú, 2 de los hijos de Aarón, es que llevaron fuego diferente
no trabajaron con el fuego que había descendido del cielo, el fuego de Dios. Entonces el sacerdote echa incienso y es una nube, sube ahí, ¿no? Entonces la Biblia nos dice qué significa eso, y ese incienso son las oraciones. El altar de bronce también representa oración, pero la calidad de la oración que debe haber en el lugar santo es, no le habría de decir cuántas veces más, es intenso, más sincero, más puro, más con dolor, con gemidos por los demás. O sea, el sacerdote va delante de Dios a interceder por los hermanos. Entonces, si queremos ser sacerdotes, podemos comenzar a entrenar desde ya intercediendo por los hermanos. Y como dice la palabra, sería mucho más agradable a Dios cuando intercedemos por alguien que nos cae mal. Pudiera ser la esposa o el esposo. Hay que interceder por todos, es por todos, ¿verdad? Pero el Señor insiste en eso, que dice, si orás por así que alguien que te va a vender, no, orá por el que te cae mal, porque él te está haciendo algún daño, orá por él, no solo para que Dios alivie el mal que está en el otro, sino que también alivie el mal que está en mí, ¿no? Debemos de ver eso, ¿no? Y cuando el sacerdote, o sea, primero, si el levita hace bien sus funciones, Dios le va a conceder la gracia de pasar a hacer las funciones sacerdotales. Y si el sacerdote cumple bien esas funciones, va a pasar a otra etapa mayor, de mayor santidad. Vamos a Levítico 8. Vamos a leer del 1 al 12, el 18, 19 y 24. Pero otra vez les recomiendo que lean todos ya en su casa, al llegar o en la noche, lean todo el capítulo. Hay una cosa que se llama, que Dios la estableció de esa manera, es la consagración del sacerdote. Si el sacerdote hace bien sus funciones, llega un momentito en que va a haber una consagración. O sea, esto es diferente a las vestiduras. ¿Qué es lo que hay aquí, no? Vamos a leer del 1 al 12 primero. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, o sea, tiene que tener ya las vestiduras puestas para poder consagrarse. Dice, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, todos los elementos que tienen que ver con el sacerdocio. Reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón. Fíjate, aquí es Moisés consagrando al sacerdote, o sea que Moisés es algo más que el sacerdote. Moisés es Cristo en ese tiempo de lo que tiene que ver con el viaje. Moisés es la figura de Cristo, y lo dice, si ustedes revisan la vida de Moisés,
es la vida de Cristo, es la misma vida de Cristo. Cristo repite las cosas que hizo Moisés, ¿no? Entonces dice, entonces Moisés hizo acercarse, versículo 6, a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, ese es el cinto de la túnica, le vistió después el manto, o sea, el manto va después de la túnica, y puso sobre él el efod, o sea, el efod es lo visible, y lo ciñó con el cinto del efod, ahí están los dos cintos, y lo ajustó con él, y luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo, o sea, dentro del pectoral, los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Cuando en este contexto el tabernáculo es el lugar santo y lugar santísimo. Y la santificó, versículo 11, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y aquí se sale la fuente y su base para santificarlos, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, oigan esto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y versículo 24 dice, hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Hermanos, esto, si ustedes ven, prácticamente es lo mismo que hace el mandato que Dios le da para cualquier hijo de Israel. Dice, cuando algún hijo de Israel pecare, agarra un animalito y se va y se presenta y entra a la puerta del atrio, y entra al atrio, y ahí se hace todo el resto del sacrificio. Esto es algo todavía más alto. No está hablando de ese tipo de sacrificio, sino que este es el sacrificio del sacerdote. O sea, el sacerdote hacía lo mismo que hacía cualquier israelita, ¿no? Se tenía que identificar con el cordero, le ponía las manos sobre la cabeza del cordero, identificándose con él. Pero en este caso, en aquel era para perdón de pecado. Aquí es para tener el perdón de los pecados de él, allá, igual que lo anterior, pero además él tenía que, o sea, en este caso Moisés, sacrificaba un animal para el perdón de los pecados de toda la congregación. O sea, hay una diferencia. O sea, no es exactamente lo mismo, aunque pareciera que es lo mismo, no es exactamente. Hay detalles que nos dicen que se trata de algo mucho más elevado. La consagración del sacerdote es el proceso final de una preparación, de un proceso. Es la parte final de un proceso. Digamos que podría ser el equivalente cuando alguien que se mete a estudiar a la universidad y llega el momento de la graduación.
Hasta ese momento lo que Aarón hacía estaba bajo la supervisión de Moisés. De ahí en adelante era él quien decidía. Él era el sumo sacerdote y él era el que hacía. A partir de ahí, de la congregación, de la consagración, él ya era como el sumo sacerdote y él decidía lo demás. Buscando en el diccionario qué significa la palabra consagración, encontré que es uno de los significados más importantes, es engastar. Consagración es engastar. Engastar consiste en encajar firmemente una cosa en otra. Puede ser piedra en metal. Cuando usted ve un anillo de oro con una piedra ahí, para que esa piedra no se mueva, lo que han hecho, el joyero lo que hizo es un engaste. Entonces trabaja de tal manera el metal que la pieza encaje y no permita que se salga, queda fija ahí, no se mueve absolutamente. Llegan a ser un solo cuerpo las dos cosas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos. Vamos a leer desde el 2 hasta el 10. Por favor, capten toda la idea. Dice el 2: desead como niños recién nacidos, eso es para nosotros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Imagínense. Y a uno le dice que con solo recibir a Cristo ya uno ya es salvo. No, aquí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, que se nos predique la verdad. Dice: para que por ella crezcáis para salvación. O sea, en ese proceso de crecimiento es que vamos a llegar a ser salvos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, la idea es, si habéis aceptado a Cristo, si habéis gustado eso, si Cristo te ha llamado, ahora desead como niños esta palabra, escudriñadla para que crezcáis para salvación. Y oiga, acercándonos a Él, desde la puerta del atrio, yo me voy a ir acercando a Él. ¿Dónde está Él? En el lugar santísimo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, entiendo que Pedro estaba pensando en un engaste, en la consagración. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para que seamos sacerdotes, primero tenemos que aceptar a Cristo. Después, desear como niños la leche espiritual para que crezcamos
Y todos esos pasos se van dando hasta que crezcamos. En este caso, aunque se habla de sacerdocio y de piedras, está hablando de ser edificados pero ¿qué pasa con el edificio? El edificio tiene un fundamento. Ese fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento hay que edificar el resto del edificio. O sea, el resto del edificio se hace uno con el cimiento. De eso se trata, de que lleguemos a ser uno solo. La consagración es eso, engastar, llegar a ser uno con Él. Nosotros como piedras vivas, siendo engastados en el oro, que es representa la divinidad de Dios, ¿no? Dice, como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado, mas vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo puedo, o crezco, me hago uno con Él, o soy eliminado, ¿no? Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y entonces viene este famoso versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces sacamos el versículo y le decimos a la gente: ustedes ya son real sacerdocio, linaje escogido. Pero fíjense qué es lo que está diciendo acá, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, pueblo adoptado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Estar poniendo el aceite en el candelabro. Entonces, si uno lee todo el capítulo, uno ve que los comentarios tienen mucha relación con el proceso de formación del sacerdocio, hasta llegar a la fase final, que es la consagración del sacerdote. Pero al hacer eso, aquí tenemos un ejemplo de leche adulterada. Sacamos el versículo 9 y lo aislamos del contexto y le decimos a la gente: ustedes ya son. Y entonces la gente dice: yo ya soy. Y cuando uno llega y le dice: usted no es, entonces hay un rechazo. Y ese es el mensaje, el tipo de reacción que, repito, yo casi vivo cada semana, lo estoy viviendo. Yo puedo ver que cuando estoy compartiendo, la gente se queda así, pero luego compara con lo que ellos saben y no. Y entonces ahí se da ese rechazo. Como me decía alguien antes de entrar, es mejor agarrar a un niño o alguien que no sabe nada y comenzar que con alguien que ya conoce. Es un lío, es difícil, ¿no? Vamos ahora a Levítico 8, 14 y 15. Dice: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. O sea, el sacerdote tiene necesidad de expiar, porque ahí todavía hay carne. En el lugar santo todavía hay carne. Entonces necesita expiar sus pecados. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló,
Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, purificó el altar y echó además la sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Si ustedes comparan eso con Levítico 1, donde se describe el holocausto, van a ver que es similar, solo que el holocausto es para alguien que comience el camino, y aquí es para la consagración. Entonces, hermanos, el sacerdote en la consagración, él necesita identificarse con el Cordero que es Cristo Jesús. Y a partir de ahí, repito, ustedes lo pueden ver en la Escritura, ya no necesita que Moisés lo esté supervisando, sino que ahora él es el que va a tomar las decisiones. Él va a ser el sumo sacerdote. Cuando uno se gradúa, se termina la supervisión de los tutores que uno ha tenido durante el proceso, y entonces uno ya es aventado ya usted es el que sabe, y la gente ya le llega a consultar a uno, y ahí depende si estudió o no estudió. En todas las áreas es exactamente lo mismo. Vamos a Mateo 9:6. Del 6 al 8. Dice Mateo 9 del 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y ya en otras veces hemos estudiado que el Hijo del Hombre es Cristo y todos aquellos que llegan a tener la imagen de Él. El Hijo del Hombre es un cuerpo formado por muchos miembros. En la Biblia, por ejemplo, a Ezequiel se le llama también Hijo del Hombre, y varias veces. Creo que también a Daniel se le llama Hijo de Hombre. Ustedes van a ver en Ezequiel Hijo de Hombre tal cosa, Hijo de Hombre tal cosa. Entonces, el Hijo del Hombre es Cristo más su cuerpo. Y entonces dice aquí: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Nunca el Señor Jesús, antes del Jordán, dio una orden semejante. ¿Por qué lo hace aquí? Porque él ya tiene aquí función sacerdotal. Y entonces dice en el 7, entonces él se levantó y se fue a su casa, y oigan esto, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad de perdonar pecado a los hombres, pero no a cualquiera, a los que alcanzan esa consagración. Vamos a Isaías 53. Del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres. Escuchaba un mensaje el día de ayer de alguien diciendo: si usted nunca ha sido despreciado, significa que Cristo no está haciendo la obra en su vida.
pónganse en el lugar de Jeremías. ¿Quién lo despreció a él? El pueblo de Israel. ¿Quién despreció al Señor Jesús? El pueblo de Israel, sus hermanos. Entonces dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso significa que a lo largo de toda su vida él sufrió penalidades. Se hizo un experto en sufrir. Dice experimentado en quebranto y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y entonces viene la leche adulterada y dice, Cristo ya llevó nuestras enfermedades y usted no tiene que enfermarse. ¿Notamos eso? De ahí se saca esto. Pero ¿qué es lo que está diciendo él? Cuando dice, sufrió nuestros dolores, cuando dice esa palabra llevar, y luego dice, sufrió nuestros dolores. Pero específicamente, vean esa asociación, llevó y dolores. La palabra llevar es un embarazo. Se refiere a una gravidez. O sea que no se trata de que como él ya llevó las enfermedades, yo no me tengo que enfermar. Si a mí me dicen eso ahorita, si alguien, yo llegara por primera vez, si a mí me dicen, mire, usted no se va a enfermar, ¿cómo le voy a creer yo si tengo como 15 enfermedades? Y no me sano. Entonces, si él ya la llevó, ¿cómo es posible que esté enfermo yo? No, es embarazo. Entonces, la función del sacerdote es llevar. O sea, si alguien se pone como si llega a ese punto, a ese grado, significa llevar los dolores que ustedes están padeciendo. Es como que si yo, o sea, en el caso de Jesús, él se embarazó de los dolores de la congregación. Que yo lleve el dolor que pueda estar sufriendo mi hermano Roberto, mi esposa, hermano Rafa, hermanas Suyapa, hermano René, los dolores. Y ahí es donde cuando yo llevo esos dolores, nace la intercesión. Y entonces el sacerdote se acerca delante del altar de bronce, del altar del incienso. Es como que si el sacerdote del Antiguo Testamento esté llegando al altar del incienso a echar el incienso sobre el fuego. Ahora es que nosotros nos presentemos delante de Dios llevando los dolores de los demás. A eso debe de llegar el sacerdocio, es la meta. Entonces comienza con un llamamiento a la santidad, pasa por levita, sacerdote, y ahora el sacerdote debe ser consagrado. Y el sacerdote consagrado es aquel en donde la imagen de Cristo se ha completado. Entonces es Cristo quien va a perdonar los pecados. Es Cristo quien va a llevar los dolores. Digamos, sinceramente yo puedo decirle, yo comienzo a llevar esos dolores, porque
¿A quién le interesan los dolores de los demás? No queremos. Va contra nuestro orgullo, nuestro egoísmo. No queremos llevar los dolores de los demás. Nada. Ya no digamos las enfermedades. O sea, alguien tiene cáncer, Jesús llevaba, es como que Él llevara el cáncer. Entonces sanaba físicamente a las personas, pero Él sufría esos dolores. Entonces, la idea es que lleguemos a eso, pero cuando la carne oye ese mensaje, entonces no quiero, eso no lo quiero. No, hermanos, es un proceso. Entonces vamos poco a poco en esa etapa. Entonces, debemos de pasar de oír el mensaje y comenzar a enseñarle a los hermanos, usted necesita tal cosa. Tiene que poner esa área en el fuego y usted se está vistiendo de sacerdote. Pero por último va a llegar la consagración, llegar a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otro problema con la leche adulterada. Le dicen a uno, eso va a ser real, le dicen a uno cuando usted se muera. Y cuando ya me muera, ¿para qué? Dios, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Es ahora que el pueblo necesita que lo conduzca para llevarlo hasta ese nivel. Así que, hermanos, que no, esto que hemos dicho, que no tengamos temor de ser consagrados. Bueno, ahorita ni nos aflijamos. Nuestra meta es llegar a ser primero sacerdote. Después podemos pensar en la consagración. Ahora nuestra meta, el que no es levita, que llegue a ser levita. Debe ser su aspiración inmediata. El que ya es levita, aspirar a ser sacerdote. Irnos vistiendo cada vez más de obras justas. Que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Que la autoridad de Cristo se manifieste a través de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.